Doncs... Ja està, no? Sí. Hola, bona tarda. Avui, a la classe d'organització d'empreses, doncs, aquesta segona part, doncs hem convidat el Sergio Gallego. Ell és enginyer de SEAT, ell treballa al Departament de Processos de SEAT. Ell és enginyer industrial i està a punt d'acabar el doctorat en temes d'organització industrial. I, a més, té una llarga experiència, ha estat molts anys, per exemple, a Alemanya, ha treballat en diferents empreses, algunes del sector també de l'automoció, com està ara. I bé, ell és especialista en un àmbit tècnic, però una de les seves passions és també el tema de la responsabilitat social corporativa, que justament avui és quan tocava donar-ho dintre de l'assignatura, i aprofitant això, doncs l'hem convidat perquè vingui i ens expliqui una mica què és això de la responsabilitat social corporativa. Y ver, res més. Sergio, adelante. Vale. Muchas gracias a ambos. Lo primero que vamos a ver hoy es qué es eso de la responsabilidad social corporativa. Creo que ya os han introducido un poco el término y me gustaría que en esta hora podamos ver un poco qué es el término y qué conlleva en base a ciertas preguntas, ¿no? Entonces nos podemos plantear qué es eso de responsabilidad social corporativa, cómo se originó. Igual que cuando conocéis a una persona, queréis saber quién es, qué evolución ha tenido, qué es lo que hace, pues con el término intentaremos hacer hoy un poco lo mismo. Veremos qué casos podemos encontrar que son positivos, qué casos son negativos y sobre todo también un mensaje para vosotros y una reflexión. ¿Cómo os impactará esto en vuestro día a día, no solo ahora, sino también en vuestro futuro profesional? Entonces, el índice, empezamos por qué es, ¿no? Nos encontramos en el mundo de este término un montón de definiciones muy variadas. Aquí solo se han seleccionado 3, pero hay tantas definiciones que no existe un consenso sobre qué definición hay, ¿vale? Pero lo que podemos ver es que nos encontramos que todas las empresas o muchas empresas o organizaciones presentan programas de RSC. Y de hecho, si vais a Google y empezáis a buscar, os vais a encontrar una multitud de empresas privadas, públicas, de diferentes sectores, grandes, pequeñas, que van a hablar de RSC. Aquí os he traído simplemente 4 ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Danone. Danone tiene un programa de RSC. Tenemos Celsa, no sé si la conocéis, es una metalúrgica que está muy cerca de aquí. Tiene un programa de RSC, lo describe. Tenemos CaixaBank, un banco también. Es decir, tenemos de diferentes sectores, bancos. Y también tenemos, por ejemplo, la Generalitat. También nos habla de responsabilidad social corporativa. Es decir, lo tenemos en muchos ámbitos. Y claro, al estar en tantos ámbitos, ¿quién trabaja en RSC? Pues trabajan no solo ingenieros, no solo economistas, no solo gente de derecho, no solo gente de relaciones laborales. Entonces, trabajan una cantidad de variedad de personas de diferentes ámbitos, pues muy variada. Entonces, eso le da un carácter cross muy importante. Vale. En cuanto a la definición, lo hemos dicho, existen muchas definiciones, pero me gustaría hacer hincapié en ciertos aspectos. Primero, la Unión Europea también ha dado sus definiciones y lo que se habla es integrar las preocupaciones sociales y ambientales en lo que hace la empresa y en la interacción con otros entes. Es decir, la empresa, cuando interacciona con otra gente, qué hacen sus operaciones y cómo integra esas preocupaciones. Es decir, va más allá de vender una cosa, va más allá de simplemente hago una actividad, sino cómo interacciono con el resto y qué repercusiones tiene eso en el ámbito social, en el ámbito ambiental. ¿Vale? Y después, claro, no solo la Unión Europea, sino también hay entes normativos, la ISO, no sé si os suena, si habéis visto normas, también define qué es la responsabilidad social corporativa. Y le da un aspecto un poco más allá. Nos habla de los impactos de las decisiones y actividades de la empresa. Es decir, cuando yo tomo o hago ciertas actividades, ¿cómo impactan al vecino de al lado o a la otra empresa de al lado o a otros entes, ¿vale? No solo a gente de la empresa.
Y por último, al principio se hablaba de forma voluntaria, pero si nos damos cuenta, la Unión Europea también ha cambiado aquí un poco, ha evolucionado a un concepto que destierra la voluntariedad y que habilita e incentiva a las empresas para que evalúen los impactos en cualquier cosa, no solo de manera voluntaria. ¿Vale? Y ahora bien, tenemos, partiendo de estas definiciones, diferentes formas de evaluar el desempeño en cuanto a RSC. Evaluar si lo hacemos bien o no. Y hay una multitud de teorías. Igual que hay un montón de definiciones, tenemos una variedad muy alta de cómo podemos catalogarlo, categorizarlo y valorarlo. Tenemos, por un lado, evaluarlo desde 3 puntos de vista. Lo puedo evaluar desde el punto de vista económico, social y medioambiental, las 3 por igual. Lo puedo evaluar siguiendo lo que se llama la pirámide de Carroll, que significa, primero, la parte económica, después la parte legal, después la parte ética y después la parte discrecional, es decir, la parte desinteresada. ¿Vale? Y por último, tenemos la pirámide de Canny-Wood, que la intenta redefinir, la pirámide de Carroll, diciendo que para que yo me centre en la parte económica, tengo que centrarme primero en cumplir los requisitos éticos y legales. ¿Vale? En ese orden. Entonces, aquí vemos la pirámide de Carroll, por así decirlo, en la que tenemos, primero, la empresa tiene que ser responsable con sus actos de la parte económica, después me planteo qué aspectos legales tengo que cumplir cuando hago una actividad, después me planteo la parte ética y después hago la parte desinteresada al resto de agentes. Pero esto fue reconcebido, como hemos hablado antes, por las habilidades, las responsabilidades éticas y legales que irían en este orden en la parte de Canning. Como veis, esto, cuando hacemos una actividad, nos influye en cualquier toma de decisión. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estáis acabando ya la carrera y decís, vamos a hacer, entre 4 amigos, una fiesta de graduación. Entonces, esa fiesta de graduación la vais a hacer en casa de la abuela de un amigo. ¿Vale? Esa misma fiesta o celebración de graduación la podéis hacer de muchas formas. Y si lo planteáis con respecto a esto, intentáis hacer esa fiesta, invitáis a 100 personas. A cada uno le vais a cobrar una pequeña entrada, porque claro, tenéis que financiar, vais a comprar comida, bebida, vais a organizar autobuses, porque la casa no está aquí, sino está en Montserrat, y tenéis que ir en autobús. Entonces, claro, ahí entra una serie de decisiones que se tienen que tomar entre esas personas. Por ejemplo, una decisión es, voy a informar a mi abuela, porque la casa es de mi abuelo, o voy a hacerlo y no le informo. ¿Eso sería ético? ¿O voy a hacer la fiesta con mis amigos, voy a informar a los vecinos de alrededor del pueblo de que voy a hacer la fiesta? Sé que al lado vive, por ejemplo, una persona mayor, voy a poner música muy alto hasta tarde, o prefiero adelantar la hora de inicio de la fiesta a pesar de que vaya a ganar menos dinero. O cuando estemos en la casa ya, sé que algún amigo, pues igual tiene más tendencia a que al principio de la fiesta, pues haya alguna bebida y bebe más. Pues ya pienso en él y también voy a sacar la comida de una forma que sea menos probable que se encuentre mal después. O quizás la casa tiene alrededor una terraza con una caída en un sitio de 2 metros y yo cuando hago ya esa organización ya pienso, igual pongo una valla o pongo una indicación de que tengan cuidado para prevenir que eso ocurra. En ese caso, podemos pensar que la parte de esta pirámide, en esas decisiones, aunque sea algo que hacéis, que es una actividad económica, porque hago una pequeña organización, cobro una pequeña entrada, hago ciertas cosas, puedo plantearlo de muchas formas. Incluso en ese tipo de actuaciones que podéis tener y actividades, os podéis plantear si cumplís estas cosas y qué pirámide estáis cumpliendo, en ese caso, en esa actividad. Bien, ahora pasamos a lo que es la evolución del concepto.
El concepto no ha sido siempre, como lo hemos visto antes en las definiciones, sino que ha ido evolucionando incluso antes de que naciese el concepto. ¿Vale? Entonces, aquí nos planteamos una línea temporal, como todo. Al principio, pues vemos de dónde surgió y cuál era el alcance y la aplicabilidad del concepto. Bueno, al principio de la revolución industrial empezó a haber empresas y empezó a haber gente que trabajaba, ¿no? Entonces, al principio, el concepto de incluir todos esos aspectos sociales, ambientales, en las preocupaciones de la actividad de la empresa, tenía un carácter de caridad. ¿Qué quiero decir o qué se quiere decir con esto? Se quiere decir que hasta más o menos 1950 no había una definición clara. No se le llamaba RSC, Responsabilidad Social Corporativa, sino que eran empresarios o empresas que se preocupaban por esa gente que quizás no tenían una seguridad social, que quizás vivían en la miseria, porque si habéis visto alguna vez una película americana, podéis ver que a veces en aquellas épocas había empresas que había veces que tenían mucha demanda, otras menos demanda, y había gente que a veces tenía trabajo, otras veces no. Un día sabían que iban a recibir el sueldo, otras veces no. Y empezó a haber empresarios que por convicciones, muchas veces religiosas, morales, decidieron ayudar a esas personas que se sentían en esa situación. Y después, más que empresarios, más que personas o empresarios particulares, empezó a ser corporaciones que practicaban esas ayudas a esas personas que se encontraban en esas situaciones. Entonces, hacían esa parte de ayuda material, económica, social, de integración para esas personas que se encontraban en esas situaciones de miseria. Entonces llegó 1950 y apareció el concepto, lo que sería el concepto de RSC, al padre de RSC, en 1953. Y una persona se dijo, ¿cuál es la relación que hay entre, o que tendría que haber entre una empresa y la sociedad? ¿Cuál debe ser? Entonces, ahí él dijo que un empresario, lo definió como el empresario, tiene que saber o tiene que pensar en qué acciones, qué actividades, qué decisiones tiene que tomar, considerando, por decirlo, a toda la sociedad en su conjunto y para que la sociedad vaya bien. Entonces, en ese momento sería la etapa inicial. Cuando después de ese concepto, pues como podéis imaginar, vosotros definís un día un concepto y varios amigos pues lo intentan redefinir, ponen matices, pues aquí ocurrió igual. Empieza lo que se llama la época filosófica, en la que hay diferentes autores y cada uno de ellos pues intenta definir cómo interpreta esa relación. Después de eso, llegó lo que sería la época más práctica. ¿Qué queremos decir con práctica? Las primeras implementaciones y las primeras qué ocurre cuando hacemos esto en las empresas y empezar a ver todas esas relaciones. Y después, cuando empezaron a hacer esa relación práctica, se dieron cuenta que tenía un concepto estratégico, aparte de RSC. Entonces, después de darse cuenta de que tenía que entroncar con la estrategia, se dieron cuenta que para poder llevar a cabo esa buena visión de preocuparnos de forma social con los agentes de la parte ambiental y poder integrar a todos los agentes, pues tenemos que desarrollar ciertas cosas para que dentro de la empresa se pueda seguir ciertas normas, ciertos parámetros, ciertos patrones de conducta. Y por último, se llega a la etapa en la que estamos hoy, en la que se fomenta la comunicación y la empresa como ciudadana. Es decir, igual que vosotros tenéis derechos y deberes, la empresa también, igual que vosotros tenéis ciertas responsabilidades, la empresa también, igual que vosotros interaccionáis, la empresa también. Entonces, en cuanto sería el uso, tenemos al inicio la definición formal, la parte filosófica en esa relación empresa-sociedad, uno se plantea cuáles son realmente los fines de la empresa. Y lo veremos después. Podemos entender a los otros agentes dentro de los que interaccionamos, proveedores, clientes, como un medio o como un medio y un fin. Es muy diferente. ¿Vale? Y pasa a la parte práctica, sobre todo en Estados Unidos, se empiezan a hacer
implementaciones, se empiezan a hacer actuaciones en este campo y se empieza a ver qué resultados, se empieza a intentar medir si hacemos este tipo de políticas, si ponemos este tipo de normas de conducta dentro de la empresa que ocurre, si intentamos hacer ciertas cosas, reducimos, por ejemplo, la corrupción, si intentamos hacer una selección de proveedores, reducimos ciertas actividades que no sean buenas, entonces se empiezan a hacer ese tipo de estudios. Después, en la parte de 1980 aparece lo que sería el modelo stakeholders, que sería incluir a todos los agentes hablando cualquier persona, ente, con lo que tenga impacto o interacción en la empresa, y se empiezan a desarrollar códigos éticos. Y se empieza también a analizar si realmente este tipo de actividades tiene una rentabilidad económica financiera en las empresas. Luego ya pasamos a la época de 1990, en la que tendríamos el concepto de RSC como amplitud total hacia todas las universidades, instituciones, bueno, toda o la mayoría de universidades e instituciones, y se empieza a hablar de ello en muchas empresas, los gobiernos, y es una época de expansión. Y ahora estamos, en la actualidad, en una época en la que estamos intentando desarrollar estándares, cómo lo medimos, cómo se puede implementar, cómo se puede comunicar. ¿Vale? Entonces vemos concepto, desarrollo de ese concepto, las primeras implementaciones, la implicación estratégica que tiene, y cuando se llega ahí es cuando empieza a haber una expansión del concepto en todos los ámbitos, y ahora llega ya, por decirlo, cómo podemos implementar este tipo de políticas de responsabilidad social corporativa. Vale. Ahora que hemos llegado, más o menos hemos visto el concepto, hemos visto su evolución, cómo ha sido su uso, la evolución del uso. ¿Cómo lo vemos el concepto en la empresa? ¿Cuál es el rol, al final, de la empresa en la sociedad? Pues bueno, la empresa, aquí lo he dibujado como una empresa con una fábrica, pero no tiene que ser una fábrica, no tiene que ser de ese sector, sino simplemente una empresa. La tenemos en medio. ¿Y qué hace la empresa? Pues vende productos, servicios, ¿vale? Y al hacerlo, pues interacciona. Entonces, ¿con quién interacciona? Pues primero con los socios, los que han constituido la empresa, o con los que ponen dinero en la empresa y tienen las acciones de la empresa. Tiene que interaccionar con ellos. Entonces, es una interacción bilateral. La empresa aporta información o aporta, por ejemplo, dividendos, y ellos aportan, por ejemplo, dinero a la empresa. Es bilateral. Con el resto de entes con los que interacciona la empresa, sus propios directivos y la alta dirección, lo mismo. Una relación bilateral entre la empresa y ellos. Y lo mismo encontramos con empleados, que también es un agente. Hay que preocuparse también por los empleados que están dentro de la empresa. Tenemos también los clientes, consumidores, usuarios. Tenemos el producto. Al final, te planteas que un producto tiene que tener cierta calidad adecuada, tiene que tener ciertas garantías, tiene que cumplir ciertos estándares. ¿Cómo lo produzco? Es importante, ¿vale? Entonces, el producto, también como un ente, los proveedores, ¿cómo seleccionan los proveedores? ¿Qué criterios tienen? ¿Tienen los proveedores, por ejemplo, políticas de RSC o actividades dentro de sus actividades? Por ejemplo, fabrican sus productos en un país en el que pagan a la gente poco, no la tienen atendida, las condiciones laborales son malas, o prefiero un proveedor, aunque me salga un poco más caro, que esté con unas condiciones laborales mejores, que tenga unos estándares de calidad. Son preguntas que toda empresa que tenga proveedores tiene que plantearse. Los competidores. ¿Practico el libre mercado o la libre competencia, o limito la competencia cuando puedo de otros competidores? Es decir, oye, yo fabrico, por ejemplo, muchos... el libre mercado, la libre competencia, Entonces, uno se puede plantear una empresa que haya 3 o 4 dentro de un monopolio. Imaginaos que hay oligopolio, 3 o 4 empresas que venden un producto y una de ellas dice, en este mercado, pues voy a hacer esto para limitar lo que puede hacer la otra empresa. Y hay prácticas, en ese caso, que pueden ser quizás legales,
pero quizás no éticas o quizás ni siquiera legales. Luego tenemos que la empresa tiene que interaccionar con los entes locales, por ejemplo, Barcelona, regional, ¿no? Nacional, con los entes internacionales, pero eminentemente se supone, y sobre todo, que tiene que interaccionar con el ámbito local, tiene que desarrollar las personas que trabajan o que están alrededor y que, por ejemplo, si hay una sociedad de personas con discapacidad, por ejemplo, y tiene que intentar integrarlas o generando quizás puestos que sean protegidos para esas personas, o quizás si yo soy una empresa o alguien tiene una empresa que es un restaurante, pues quizás el excedente puedes aportarlo a la comunidad. Entonces, ¿cómo interacciono con la comunidad? Quizás no solo tiene que plantearse la empresa si lo hace solo por quedar bien y salir en la foto, o lo hago porque realmente es el fin de la empresa ayudar también. ¿Vale? Y por último, claro, hay que interaccionar con el Estado, con asociaciones de muchos tipos, con universidades y con cualquier tipo de asociación. Al final la empresa también tiene que pensar, oye, pues investigo con cierta universidad, o cómo investigo, o qué temas investigo, o qué subvenciones puedo conseguir y cómo las puedo conseguir del Estado, cómo puedo apoyarme en el Estado. Entonces, al final la empresa interacciona con todos estos entes, incluido el medio ambiente. Tiene que preocuparse de que el medio ambiente que hoy tenemos se conserve al menos como está o se mejore. Al final, esos impactos tienes que tenerlos en cuenta en el desarrollo y cómo la empresa interacciona. ¿Vale? Entonces, ahora que hemos visto el concepto, la evolución y hemos visto la empresa dentro de la sociedad, nos planteamos qué es eso de shareholder, stakeholder que hemos visto antes, quiénes son, quiénes pueden ser, qué objetivos tienen. Bueno, pues tenemos los dos tipos. Cuando decimos agentes o partes interesadas, hablamos de los dos. Pero normalmente, shareholder se suele definir por aquellas personas o entes que han puesto su dinero, ya sea como capital propio, en acciones, o sean cuando el Estado invierte en algo y actúa como si fuese un ente que invierte. En ese caso estamos hablando de que son shareholders, ¿vale? Y la parte de stakeholders sería toda la parte restante, es decir, todo el empleado que está en una empresa, no ha puesto quizás su dinero dentro de esa empresa, pero se ve influenciada por todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa. Y de la misma forma, queramos o no, el banco, cuando por ejemplo presta dinero a una empresa, si a esa empresa le va mal, él no tendrá una empresa al que prestarle dinero. Entonces, ellos son agentes interesados en que a esa empresa a la que le ha prestado dinero, por ejemplo el banco, está interesado en que esa empresa le vaya bien, porque cuanto mejor le vaya, seguramente más va a invertir y más va a fomentar que este banco tenga cierta actividad. Vale. Entonces, ¿qué es lo que aporta cada uno de ellos? Como hemos dicho, shareholder, el que pone dinero, el accionista, pone el capital propio. ¿Y en qué están orientados? Yo he puesto mi dinero, entonces dicen, quiero que haya una rentabilidad sobre el dinero que he puesto. No quiero que me digas, a cabo de 2 años, oye, se ha reducido en un 10%. Quiere que haya una rentabilidad de su dinero. Y ya después introduciría otros criterios como preocupaciones sociales, etc. Pero lo primero, dentro de X años, tiene que haber una rentabilidad sobre ello. Y después tenemos la parte de los agentes. Ellos lo que quieren es el bienestar de la empresa. Y lo quieren porque saben que a su entorno le va a ir bien, pero también a ellos le va a ir bien, como hemos hablado del banco. ¿Vale? Y una cosa es, estos objetivos normalmente, hoy en las empresas, pues sí que están dentro del sistema de objetivos de la empresa. Quieren que la empresa le vaya bien, que influencie bien a sus agentes, pero la pregunta aquí ¿es un enfoque instrumental o fundamental? ¿Y qué quiere decir esto? Instrumental significa que la empresa o los otros entes son un medio. Y fundamental es que simplemente es el fin. Que a la empresa le vaya bien es el fin
y la empresa quiere que a los otros entes le vaya bien, es el fin, es el propósito de que exista. Que a la sociedad le vaya bien es el propósito de que la empresa exista. No que a la sociedad le vaya bien es un medio para que la empresa gane más. Entonces, de esta definición de ambos, como habéis visto ya de lo que hemos introducido, pues hay una diferencia entre unos y otros, por así decirlo, entre una visión y otra. Entonces, son enfoques. Entonces, el primero tendría más una preponderancia hacia lo que es la rentabilidad antes que la responsabilidad, mientras que la vista stakeholder de agentes tendría intento ser responsable con lo que hemos visto antes de la pirámide antes que rentable. Entonces, ¿qué son las organizaciones? Ellos ven las organizaciones como instrumentos, como medios para conseguir su objetivo, que es principalmente la rentabilidad, mientras que ellos lo ven como una colaboración entre organizaciones que intente aportar lo mejor para la sociedad. ¿Cuál es aquí el propósito? Pues sirvo, por así decirlo, a los dueños, que ha puesto el capital, al que tiene la acción, mientras que aquí yo lo que hago es servir a todas las partes que entran en interacción con la empresa. Sirvo a todos. Entonces, la medida de éxito aquí, ¿cuál es? Pues para una empresa puede ser que tiene una alta rentabilidad, y eso como lo medimos hoy en día en el mundo del mercado, sería la cotización bursátil, cuánto vale mi acción y cuánto dividendo estoy dando. Mientras que aquí, en cómo están esos agentes con los que interacciona la empresa satisfechos. También tenemos una diferencia en cuanto a quiénes son los que, por así decirlo, dirigen estas empresas, ¿vale? Tenemos, por un lado, la parte que sería el shareholder, que intentan que la gente que gestione la empresa sea gente, por así decirlo, de su cova o de su cuerda, por así decirlo, directores externos con acciones, mientras que ellos intentan que sean unos representantes de los stakeholders, de todos los agentes, es decir, alguien que quizás sea aceptado por todas las partes involucradas, sea aceptado por el gobierno, por ejemplo, aquí, sea aceptado por alguien que sea aceptado por los proveedores, sea aceptado. Intentan también buscar esa aceptación, esa representación de todos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, ellos ven la organización como un medio y la organización es un fin y un medio. Plantean la responsabilidad desde un punto de vista individual, cada ente o cada organización por su parte, y ellos como un enfoque individual y organizacional. No pienso solo en mí, sino pienso en los demás, por así decirlo. Y aquí, lógicamente, pues voy enfocado a ese interés económico, a ese interés propio, y aquí estoy enfocado a los intereses conjuntos de todas las partes. Igual que en la naturaleza tenemos simbiosis, ¿vale? Hacemos relaciones de win-win entre varias partes, pues aquí es lo que se busca. Bien, y ahora vamos a la parte un poco conceptual, y es, de lo que hemos visto, podemos pensar en dos ejes. El primero sería cuánto yo dialogo con el resto de entes, con proveedores, con clientes, con cuánto me preocupo del medio ambiente, etcétera, o si dialogo más o menos. Y el otro sería si yo veo la empresa como un medio hacia algo, o si veo la empresa al final con una finalidad ética como la búsqueda de un fin para el bien de todos los entes, de la sociedad y demás. Entonces, aquí hay 4 cuadrantes que podéis ver y que también se correlacionan con las fases que hemos visto antes del concepto. Entonces, la primera fase sería la RSC convencional, que sería desde que se originó la primera revolución industrial y empezó a haber esos empresarios que se preocupaban de esa gente que no tenía quizás tanto para comer, que no tenían ciertas ayudas, que no se integraban en la sociedad, que tenían una enfermedad y nadie les asistía. Entonces, ahí surge, por decirlo, en el 1850, varía en el tiempo cuando surge en función de cómo evolucionaron las sociedades industriales. En unos países empezó antes, en otros más tarde, lo que se llama paternalismo. Paternalismo pues viene de autoridad y protección.
gente que de forma desinteresada o empresarios que empezaron a ver esa situación y empezó a hacer ayuda social. Luego esto, cuando en lugar de ser empresarios individuales fueron corporaciones en las que hay diferentes socios, se convirtió en filantropía de forma desinteresada, organizaciones empezaron a ayudar a esa gente. Y intentaban pues, hacerlo en una economía en la que lo que funcionaba era el libre contrato, el libre mercado y no había regulación. Es decir, era una persona, negociaba, por así decirlo, si hoy trabajaba o no con el empresario. No había, por así decirlo, tanta normativa y regulación actual, quizás a veces de protección cuando haces un contrato entre una persona y una empresa. ¿Vale? Entonces, esto lo encontramos que era una relación casi unilateral entre ese empresario o esa empresa que encontraba que había gente que tenía esta situación desfavorecida y le intentaba ayudar, entonces no interaccionaba con todos los entes, interaccionaba con esas personas que veía de esa forma y era esa empresa la que interaccionaba con esos agentes. Pero igual no incluía al gobierno, igual no incluía al medio ambiente, igual no incluía a todos los agentes que hemos visto antes, sino que era una relación con menos participación, prácticamente empresa o persona con otras personas. Entonces, llegó 1950 y se dio la definición de lo que es RSC, del concepto, y ya es cuando esa motivación de saber cómo interrelaciona la empresa con la sociedad, pues evolucionó. ¿Y cómo evolucionó? Pues al principio fue una búsqueda de decir, si hacemos estas políticas de hacer esta ayuda o este servicio, esto nos va a suponer un incremento de la acción o de lo que vamos a ganar. Entonces, se le llama igual a valor accionarial porque lo que intentaba buscar era el beneficio, por así decirlo, económico al hacer este tipo de ayudas, pero sería sin incluir a todos los agentes. Y lo que buscaba es que la empresa, aquí era un enfoque ético, eran personas que por sus convicciones ayudaban a otras, o empresas o organizaciones que por sus convicciones ayudaban a otras, era un enfoque ético, el fin era ayudar a esas personas, y aquí es un enfoque que no es tan, podemos decir, es la ayuda que prestaban a esas personas en situación de necesidad, era instrumental, era un medio para que ellos mismos ganasen más y su acción valiese más. Yo ayudo al banco de alimentos X porque sé que eso me da promoción y como me da promoción, mi valor de acción y la gente me va a comprar más porque además de vender este producto que es muy bueno, además de eso estoy ayudando y la gente me va a percibir mejor. Pero lo hago meramente o principalmente porque es un medio para que la empresa le vaya o el valor o la rentabilidad de la empresa sea mejor. Pero lo hacían también en esa relación más unilateral. Entonces, cuando evolucionó en la época conceptual y la época práctica, se dieron cuenta que para maximizar todo ese beneficio, no solo tengo que hacer una relación unilateral, sino que tengo que considerar a todos los agentes participantes en las actividades de la empresa. ¿Vale? Entonces, en el banco de alimentos, quizás tengo que incluir al gobierno que me posibilite poder hacerlo, tengo que incluir a otra empresa que me posibilite la logística y tengo que incluir que todos ellos me posibiliten hacer eso bien para que yo o la empresa pueda incluir a todos los agentes y maximizar ese beneficio como un medio. Y por último, tenemos, por así decirlo, el último cuadrante, que sería en la que volvemos a pasar de la parte de medios a la parte de más fin, pero no un fin en el que hay una relación unilateral, sino en la que tenemos varios agentes y el fin es que todos los agentes estén bien. Yo intento que un agente esté bien y aquí intento que todos los agentes estén bien, un enfoque ético, y no lo hago buscando el beneficio propio y que sean un medio, sino que ellos también sean un fin. ¿Vale? Que ellos mismos estén bien, eso es un fin, un propósito de la empresa. ¿Vale? Entonces ahora me diréis, bueno, y hemos visto estos cuadrantes, muy bien, unos en una época, otros en otra época, y ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues una buena pregunta. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde están las empresas ahora? Depende de cada una, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ahora mismo hay empresas que están aquí, empresas que están aquí, empresas que están en diferentes cuadrantes. Depende de lo que ellos decidan. Depende
de lo que ellos escriban, porque, como hemos visto, todos hablan, o muchos hablan, la mayoría de empresas, de organizaciones, hablan de este concepto. Pero dónde estén, qué es el propósito, la misión que ellos se plantean como empresa, depende de ellos. Y en base a ello, se encontrarán en un sitio o en otro y harán unas cosas u otras. Entonces, cuando entremos a las páginas web y veamos reportes anuales de empresas, pues tenemos que también tener una visión de qué es lo que nos están diciendo y qué tipo de política están llevando, porque no todos lo mismo. Vale. La RSC, ¿qué trata? Pues tenemos aspectos internos y externos. Dentro de los agentes que hemos visto antes tenemos agentes internos y externos. Pues bueno, en los agentes internos, el bienestar del empleado, proveer asistencia médica, generar puestos de trabajo con buena luminosidad, que se puedan sentar bien, que se puedan montar las cosas bien y que no tenga eso una degeneración en su calidad de vida, por así decirlo. Eso pues, puedes preocuparte con el empleado. El diseño del puesto de trabajo, son 8 horas, son 10 horas, son 12 horas, ¿en qué condiciones? Respetar la propiedad privada, la propiedad intelectual. Después, aspectos externos. Pues bueno, el medio ambiente, los productos, la información que yo doy al cliente, la doy exagerando o doy una información veraz y que es real. O manipulo esa información para vender más. ¿Cómo lo hago? Los proveedores. Intento, como yo soy la empresa grande, intento presionar para bajar los precios al máximo posible o dentro de lo que es la calidad y unos criterios acordamos un precio justo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, como veis, no es algo que sea solo dentro o solo fuera, sino que tiene que incluir tanto aspectos dentro y fuera. Entonces, estos son ya actividades concretas, intentar reducir la contaminación. Eso es una política que no es que un día hago un proyecto y lo dejo, sino que tiene que ser algo constante, tiene que estar en algo que la empresa hace constantemente. ¿Vale? Vale, y ahora me diréis, bueno, pues estos conceptos, la empresa puede elegir qué hace, una política, otra, pero bien, ¿y a la empresa por qué lo hace? ¿Por qué hace estas políticas, ¿no? Entonces, hay una serie de motivos. Entonces, podemos decir, quiero mejorar la reputación, porque si hago estas actividades, van a darse cuenta la gente que no solo vendo un producto, sino que además, con lo que gano, me preocupo del resto de agentes. Porque va con lo que yo me he planteado como objetivo de empresa. Entonces, transmito lo mismo cuando vendo un producto que cuando hago estas actividades de RSC. Es lo mismo. También, si yo hago esto, puedo mejorar la eficiencia operacional y de costes. Si todos nos comportamos, por así decirlo, de forma transparente, tomaremos mejor las decisiones y optimizaremos los costes. Mientras que si ocultamos información, si nos callamos, si hacemos juegos organizacionales, pues quizás la decisión que tomemos no sea la mejor y eso repercuta en más costes. También cumplir con las expectativas, lo que hemos dicho antes. No mentir en el mensaje de un producto, en un servicio. No decir esto es muy bonito y luego no lo es. ¿Vale? Eso al final, al corto, quizás valga, al largo, muchas veces, la mayoría de los casos, no. También nos puede abrir nuevos mercados, nuevos productos. Al pensar en RSC y al tener esa visión ético, legal, económico, pensar en cómo impacta a otros agentes. Al pensar en cómo impacta con otros agentes, uno puede encontrar nuevas oportunidades de negocio que puedan dar también rentabilidad y tienes toda la pirámide. También te refuerzan, ¿no? Al ganar esa reputación, al ganar esa mejora de costes, al mejorar tu relación con los clientes. Esas ventajas lo que hacen es que tu posición en el mercado, en tu sector, pues mejore. Y por último, hay otros aspectos como el liderazgo en tu empresa, sea un liderazgo diferente a un liderazgo que sea simplemente yo presiono para que hagas el trabajo, sino sea un liderazgo diferente. Y la motivación de los empleados, porque ven que quizás es más transparente, la empresa lo que comunica hacia afuera es lo mismo que hace hacia adentro. Si trata bien a los entes de fuera, también trata bien a los empleados. No pone una cara o una foto hacia afuera de que ayudamos y dentro tengo a los empleados trabajando de unas formas que no son apropiadas.
Y todo eso, pues claro, nos lleva a una RSC que claramente nos puede aportar una ventaja competitiva. Y digo nos puede, porque aquí planteo la pregunta. ¿Es rentable y económicamente sostenible ser socialmente responsable? Sí, pero muchos estudios dicen que sí, algunos dicen que no, pero claro, tiene que ver también con qué RSC elegimos. ¿Qué definimos o qué cada empresa hace con RSC? Entonces, depende de lo que se defina y hagan las empresas realmente, conseguirás que eso sea realmente una ventaja competitiva y que sea sostenible en el tiempo. Bien, y todo esto nos lleva al planteamiento de qué herramientas se aplican hoy en día para esto. Tenemos códigos de conducta. Las Naciones Unidas ha dicho, pues hay una serie de 10 principios de conducta. Entonces, dentro de la empresa, pues hay que ser íntegros, hay que ser responsables. Muchas empresas tienen estos tipos de códigos de conducta. Normas de RSC, normas de calidad, normas de gestión medioambiental. El aspecto normativo se ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años. En cómo genero yo mi información. Es transparente, es veraz. Hago auditorías, verifico que lo que está poniendo en ciertos sitios es correcto. El informe técnico sobre esta pieza es lo que es o realmente no es lo que es. Y por último, claro, a las empresas les encanta competir y tienen que tener unos índices e intentan ver cuáles empresas son mejores, qué medidas hacen, dónde están más. Entonces aquí también mucha discusión, ¿cómo lo mido? Cualitativamente, cuantitativamente, ¿qué parámetros utilizo? Una variedad de agencias que también hacen este tipo de índices para calificar a las empresas. Bueno, y ahora que hemos pasado a la parte de concepto, la evolución y un poco más la teoría de la parte de su relación con la empresa, del concepto, pues pasamos a lo que son las empresas. Aquí tenemos un ejemplo de Mercadona, su reporte anual, perdón por las alusiones. Dice, mira, ya desde la misión y su visión, dice, prescribir al consumidor final productos que cubran sus necesidades de comer, beber, cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado de animales. Y cuando veis esto, uno dice, fíjate, está definiendo lo que quiere hacer, no enfocado en sí mismo, sino está enfocándose en sus clientes, en sus agentes. ¿Vale? Entonces, en base a esta definición, se define lo que va a hacer en relación a la gente que está en la empresa, a los directivos en este caso, a los trabajadores, a los proveedores, a la sociedad, ¿vale? Y a cómo va a gestionar su parte económica. Entonces, de aquí vienen las medidas que toman. Y aquí lo que tienes integrado la parte de RSC. Después, ¿qué hace también? Pues dice, yo voy a generar un proyecto en el que voy a definir cuál va a ser mi supermercado sostenible. Entonces se plantea cómo tiene que ser su supermercado más eficiente, responsable con el medio ambiente y lo define desde un enfoque global. No como algo de que voy a una tienda y voy a hacer aquí algo para que ponga una placa solar. No, no, define el concepto completo y lo intentará replicar. Y por último, pues también intenta influenciar en la seguridad alimentaria, en la calidad de los productos, el mínimo precio, ¿vale? Bien, otro ejemplo, Inditex. Como hemos visto, Código de Conducta de las Naciones Unidas, lo sigue. Sigue diferentes estándares, la organización del trabajo, los derechos laborales, ¿vale? Todo esto está en las estrategias de estas empresas, en este caso Inditex. Aquí no se ve muy bien, pero tenemos el empleado y todos los servicios que la empresa intenta dar al empleado a uno de los agentes para que se encuentre bien, para que esté bien. Salarios dignos, salud, protección de los migrantes, ayuda a trabajadores, formación. Es decir, trata al empleado, que es un agente, desde todos los puntos de vista para que el empleado se encuentre bien, ¿vale?, dentro de todo el ecosistema de la empresa y así funcione todo mejor. Luego, aparecen también dentro de las empresas el volumen de, por ejemplo, Inditex, casi 50 millones de euros de inversión en apoyo a la comunidad, diferentes tipos de proyectos.
Y también encontramos ayudas a esa comunidad local. Tenemos, por ejemplo, entes cercanos con discapacidad física, intelectual, trastorno mental, y esas personas tienen cabida en las empresas si uno genera la distribución de los puestos de trabajo para que esas personas tengan cabida, ¿vale? Entonces también hay proyectos que llevan a esto. Bien, ahora vamos a un ejemplo de Nespresso. Bueno, pues hacemos cápsulas, comercializamos café, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vendo cápsulas de cualquier forma? ¿Vendo café de cualquier forma? ¿O cómo me planteo cómo voy a vender todo eso y qué voy a hacer con eso? Pues hombre, dijeron, vamos a hacer un proyecto que se llama la Positive Cup o bueno, Copa Positiva. Entonces, ellos venden las cápsulas de café y se plantearon que el material con el que hago esas cápsulas, que sea un material que no contamine o que sea reciclable. Entonces, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, en la visión, es que la taza de café tenga un impacto positivo en el mundo. ¿Y cómo hago eso? Pues vamos a hacer que la taza de café no solo me guste, me dé ese momento de placer, por así decirlo, sino que también sea buena para el medio ambiente. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer las cápsulas de aluminio que las podamos reciclar 100%. Pero no fueron directamente al 100%, sino hicieron proyectos primero al 70, al 80 y dijeron, vamos a hacerlo al 100%. Vamos a aumentar la tasa de reciclaje de las cápsulas. ¿Vale? Y dijeron, vamos a utilizarlas como cápsulas nuevas. Entonces, además de hacer eso, se plantea generar valor para todos los entes, los agricultores, los socios comerciales, que también están fabricando ese café. Y además cuidamos el medio ambiente al fabricar esas cápsulas. Es decir, no solo vendemos el café, sino que hacemos las cápsulas, protegemos el medio ambiente, incluimos a los agricultores, a los socios comerciales, ponemos precios justos. ¿Vale? Al final, como vemos, es algo que atraviesa departamentos, atraviesa entes y puede verse desde ese punto de vista global. Bien, pero no todo es positivo y aunque muchas empresas tengan áreas de responsabilidad social, de auditorías, pues también hay casos, y queramos que no, pues aunque haya normas de conducta, hay casos siempre individuales o de ciertos grupos en los que, pues oye, no se dan esos comportamientos tan éticos o tan socialmente responsables como los que hemos visto hasta en estos ejemplos. Entonces tenemos, bueno, podemos manipular la información. Se puede manipular la información. Puedo decir una media verdad, distorsiono la información o escondo lo que es verdad. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ganar más, para mejorar mi posición competitiva. Lo puedo hacer. Por ejemplo, ¿dónde ha ocurrido esto? Ahora ya lo sabemos por decirlo todo, es conocido que fumar, el tabaco, pues provoca ciertas enfermedades. Pero en su día, ese tipo de investigaciones que eran conocidas y las repercusiones, los impactos que tenía en esa gente, en su salud, no eran públicos y no se comunicaban, pero se vendía el producto y se hacía promoción de ello. Entonces ahí tenemos ese tipo de comportamiento. Bueno, tenemos también posiciones o actuaciones que hacen que dañemos a los competidores. ¿Cómo puede ser? Todos conocéis que Internet Explorer va unido con Windows porque Microsoft tiene una posición dominante. Eso también desplaza a los competidores porque sé que, en este caso, una empresa es más grande que el resto y tengo esa posición de fuerza. ¿Qué más? Degradación medioambiental. Creo que todos habéis oído el Amazonas, bueno, la industria maderera en el Amazonas, pues hace beneficio y además, pues, oye, voy degradando la masa forestal. Bueno. O también BP, no sé si la conocéis, de petróleo. En el Golfo de México, pues, hubo una emisión de petróleo que hubo fallecidos, hubo una serie de implicaciones muy importantes por esa acción. Corrupción. Acciones de una empresa involucrando sobornos para ganar acceso a contratos de negocios lucrativos. O otros tipos de corrupción.
Vale, tenemos Siemens, tuvo un escándalo. Halliburton es una empresa que pagó sobornos a ciertos sitios para construir una planta. Entonces, aquí podemos encontrarlos hacia afuera, es decir, una empresa con un proveedor, una empresa con un cliente. Tú haces esto porque así yo gano dinero o el otro gana dinero y está todo fuera de la legalidad. O también puedes encontrarlo dentro de la empresa. La empresa, yo hago esto para que mi objetivo vaya mejor o yo dentro de la empresa hablas con un proveedor para que esto vaya mejor. Todo eso son comportamientos pues, de corrupción. Aunque las empresas hacen políticas, hacen auditorías, hacen de todo, a veces es difícil que esto no ocurra porque a veces dependes de cada persona, de lo que decida o de esos grupos de personas. Entonces, lo que tienes que intentar es evitar que eso se dé de la mayor forma posible. Bien, y por último tenemos intentar hacer que cuando yo tengo una posición ventajosa, soy una empresa grande, negociar los contratos cuando yo quiero. Por ejemplo, Boeing es una empresa de aviación. O cuando fabrico en países que no tienen las condiciones laborales, ¿no? Condiciones de trabajo por debajo de los estándares, cuando fabrico en esos sitios que no tienen condiciones laborales, no tienen apropiadas, no tienen seguridad social, etc. Bien. Y ahora os quería contar... Sí. Vale, perfecto, gracias. Entonces aquí quiero acabar la parte práctica con un caso, y es un caso de ahora, reciente del COVID, porque esto de la responsabilidad social y las actividades que podemos hacer no solo es para grandes empresas, sino también para cualquiera, incluso 4 o 5 amigos que tengan una iniciativa. ¿Aquí qué ocurrió? Vino el COVID y hubo gente que dijo, bueno, hay unos robots de una empresa de Estados Unidos que lo fabrican en China, que es capaz de hacer un montón de testes muy rápidos para detectar si hay COVID o no. Entonces, dijeron, bueno, ¿dónde hay más necesidad ahora mismo? Y empezaron a plantearse ciertos sitios donde poder hacerlo. ¿Pero qué ocurrió? Que cuando fueron a buscar el cómo, pues cada robot valía 100.000 euros, había que buscar financiación, les fue difícil. Fue difícil encontrar financiación, hacerlo, tuvieron que hablar con muchos entes, pero al final, cada uno de los entes, uno financió la compra, otro puso la logística, otro puso los equipos informáticos, otro puso los ingenieros porque había que programar los robots, otro porque las toneladas de las máquinas llegan a Madrid, puso el transporte a Barcelona. Al final, la iniciativa de 5 amigos del 13 de marzo se convirtió en el 3 de abril en 5 toneladas de máquinas. Fundaron, por decirlo, este proyecto, ¿vale?, con financiación privada y lo pudieron hacer realidad. ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final no tiene que ser algo abstracto, algo grande, sino que puede ser vosotros con buenas ideas, con buenos propósitos, que podáis hacer esto realidad. Lógicamente, al principio nada es fácil. Bien, y por último, la conclusión, la reflexión. Vale, ahora mismo tenemos en el mundo una cosa que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Están divididos en 17 objetivos y que entroncan un poco con actividades que tienen que ver con la RSC. Digo porque seguro que escucháis en la tele Estrategia 2030, pues habéis oído esto de 2030. Bueno, tiene que ver también con estos objetivos que ciertas actividades de estas, por ejemplo, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, tienen que ver también con cómo una organización interacciona con su entorno. Bien, ¿cómo se ve la RSC hacia el futuro? ¿Es algo en la que la gente ponga su dinero, invierta? Pues queramos decir que desde la globalización la información está más abierta. Prácticamente todos nos enteramos muy rápidamente de si alguien ha hecho algo mal en la otra punta del planeta. Nos enteramos muy rápidamente. Y la gente está más dispuesta a poner dinero o a invertir en sitios donde sepa que se practican buenas prácticas, se hacen las cosas bien y demás. Y esto ha hecho que, como veis en los últimos años, estas inversiones socialmente responsables, que significa incluir todos los aspectos sociales, éticos, medioambientales dentro de una inversión, ha hecho que esto haya incrementado, como veis, prácticamente exponencialmente en los últimos años. Y tiene que ver porque la gente, por ejemplo, la gente joven, hay estudios, que está más preocupada y mira más las empresas en las que invierte si realmente son empresas que dan ese punto de social, responsable, etcétera, o no. ¿Vale? Y por último,
podemos decir, la RSC está establecida en las organizaciones, es un hecho, en la mayoría de ellas. Está unida a la misión, a la visión de la empresa, cómo encaja la empresa. Está relacionada con el ser, cuál es la razón de ser de la empresa, más que una mera filantropía, más que simplemente ayudar de forma desinteresada, sino simplemente qué es la empresa, la razón de ser de la empresa, y tiene un carácter estratégico. Cuando yo defino mi concepto de RSC, defino dónde quiero ir. Enfoque global porque involucras a todos los agentes, afectación en todas las áreas de la empresa y su entorno, e incremento sobre todo en qué ámbitos lo tratan, en los 80 y 90. Y por último, RSC al final es para todas las personas que componen la empresa, no solo para el que diseña la estrategia, no solo para el comité ejecutivo, es para todos. Y hoy estamos focalizados en esa implementación y los ODS están entroncados también con la RSC dentro de la estrategia 2030. Vale, y la última reflexión, que esto es algo que os invito a hacer con vosotros mismos casi, es cómo os impactará en vuestra vida profesional. Y tenéis que plantearos que tengáis una empresa en el futuro, seáis directivos, seáis empleados, estéis en una organización, seáis expertos técnicos o lo que hagáis, al final, esa pirámide, igual que al montar una fiesta, una celebración, podéis tenerla en cuenta. A la hora de practicar vuestro trabajo, siendo un experto técnico, también tendrás que decir si esta máquina realmente da estos resultados o da otros. Entonces, en todas vuestras decisiones dentro de la empresa, es decisión vuestra decidir dónde os encontráis en esa pirámide, cuál es vuestra pirámide y cómo vais a comportar, cómo vais a comunicar las cosas a vuestros jefes, por así decirlo también. De la misma forma que cuando tenéis una relación personal, por ejemplo, un amigo, el amigo es un medio para que a mí me vaya bien. Pues yo quiero el bien para mi amigo, que también es el bien para mí. Vale. Y aquí cerramos un poco con lo que es RSC y, bueno, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta de algún concepto que nos haya quedado claro. Todo bien. ¿Sí? Bueno, espero que aparte de pensar en alguna cosa más cuando montáis una fiesta o queréis montarla, pues alguna idea más pueda aportar. Bueno, muchas gracias a todos. Una renta también podrías hacerla. Bueno, Sí, pero por ejemplo, si es una renta, pues ya puedes sacar la ecuación. Una vez complemento, justamente se ha ido objeto. Imagínate que te... Porque nosotros hicimos de la tabla, porque se supone que era tipo volumétrica, que apañaba porque si fuera elipsoidal. Sí, perfecto. Para mí esa no era elipsoidal, que era una fórmula que daba y ya está. Pero no era fórmula de porque cuando lo hice con la